has escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gana. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor. Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país. Aquí en la ciudad General San Martín, un nuevo programa de Malvinas, Corazón de mi Patria, que tiene la finalidad de dar los relatos de todos los que participamos del hecho histórico más importante de la Argentina contemporánea en 1982. Mi nombre es Antonio Emilio Falcón, buenas noches, y me acompaña Claudito. Decí tu apellido, porque dice que... ¿Cuál es Claudio? ¿Cuánto? ¿Cuál es Claudio? Hola, buenas noches, teleaudiencia. Mi apellido es Guasardi, como el periodista de radio y televisión. Nada más que con doble Z, yo soy con doble S. O sea, mi apellido es el original, el de él no. Y acompaña Adolfo, también vos tu apellido, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Adolfo Coseluragui. Les doy la bienvenida al 9º programa de Malvinas, Corazón de mi Patria. 9º programa, ya llegamos, muy bien, ¿eh? Noveno B. Noveno B. Vos noveno B. Vos no ves nada. Ya tengo que ir la semana que viene. Van grandes. La semana que viene vos noveno B. No, las letras ya me los veo. Las vías de comunicaciones. Canal 4 Teleaire. Podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar, www.canal4.ar, comunicarte por WhatsApp 11 32 33 0101 o las líneas de teléfono 11 47 13 0101 o las páginas nuestras del Facebook @Casa Héroe de Malvinas, @Malvinas Corazón de mi Patria. Y tenemos bastante información. Acá tenemos a Pablito, antes que me olvide. Muchísimas gracias, Pablo, del Movimiento Jóvenes por Malvinas. Decirle el apellido también, porque después Pablo Ramos, con S. Sí, porque si no se ofende. Allá se me ofendió a mí. En Pringles se me ofendió. Pasó factura, entonces. Sí, bien, sí. muy bien. No, factura no. ¿Factura? ¿No? ¿Llevaste factura? Bueno, muchísimas gracias a Alberto Martínez, el dueño del Canal 4, al operador de control ahí en la pecera, Marcos, al cámara Pedro. Pedrito, muchas gracias, y Matías, que anda por ahí también. Así que bueno, muchas gracias. Nunca le traemos nada, pero bueno, muchas gracias. ¿Cómo que no? Bueno, siempre le mandamos saludos. Sí, saludos, siempre. Bueno, hoy vamos a tener un invitado especial, y siempre decimos, el tema musical que nos acompaña es Nunca Más. Autor señor Alberto Lobos, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y el que lo canta es nuestro hermano veterano de guerra, Socorro Díaz, que es sobreviviente del crucero General Belgrano. Ahí ya vamos a dar inicio del programa, Claudito. Dale, vamos para adelante nomás. Vos tenés el tema necrológico, que siempre lo llevamos. Sí, llevamos los temas necrológicos. Lo que me pasa siempre, Marcela Malvinera y Daniel Arias, de gran trabajo ambos, Marcela de General Rodríguez, Daniel Arias de Tierra del Fuego, un trabajo de coordinación y se pasa todo lo que se puede. Trabajan mucho y bueno, por ahí hay cosas que pueden llegar a fallar, pero eso no quita de que el trabajo de ellos es muy grande. No, también, encima dedicación. Con mucha dedicación, le ponen mucha pasión y llevar la parte de los muertos es importantísimo. Comienzo. El día 23, hablamos ya de noviembre, Agüero, Pedro, Jesús Ramón, Ara, Cabo I, BIM 2. El mismo día, Jiménez, Marcelo Luis, Ara, Soldado, Crucero General Belgrano. El día 30, Lentino, Diego Alfonso, Fuerza Aérea, Comodoro. Y el día 30 también, Catrilaf, Ramón, Ejército Argentino, Sargento, RI 25.
En total son 327 los fallecidos hasta el día de la época. En este año. En este año, sí. Me pidió Marcela, por favor, vamos a hacer el Malvinas es Solidaridad. Una tarde para el encuentro. Es un evento. Es un evento que se va a hacer en Avenida Vergara, esquina Waskman. Va a haber músicos, ballet locales, puesto de comidas, feria de emprendedores. El día 17 de diciembre a las 17 horas. Hurlingham. En Hurlingham. Organiza Sentir Malvinas. Bueno, muy bien. Y después tenemos Peña Sala Permanente de Malvinas. Te esperamos el 11 de diciembre, 21 horas. Club Ferro de Luján, calle España, 1244. Muy bien. Locución, Rubén Rocha. Servicio de cantina. Esto lo organiza Julito Mena, un gran malvinero. Actuarán Juan y Ochoa, Gerardo Viola, Claudelina Fuentes, María Lupercio, Gonzalo Gorosito, Nahuel Weber, Juan Íbalo, Ballet Danza y Amistad, Ballet La Telecita. Espero que poder concurrir, son eventos que son muy, pero muy lindos. Pues fíjate cómo une, ¿no? Como dijimos siempre, tradición, soberanía, el folclore, el tango, que es lo nuestro, ¿no? Con la causa Malvinas. Quería hacer una referencia ahí a Pedro Jesús Agüero, que falleció, casualmente dice el 23, pero fue la noche del 22, la madrugada. Era integrante de la asociación, hacía como casi 5 años que había pasado, y bueno, tuvo ahí un problema, su deceso por un tema de diabetes, y bueno, se nos fue. Y lo acompañamos a él, estuvo presente en la asociación, estuvo presente, Adolfito, vos estuviste, la Guardia de Honor de la Armada con la bandera, y la verdad, y unas palabras que una teniente de fragata nos dio en representación, y la verdad que siempre nos pone un nudo, ¿no? Y él era acá de San Martín, cerca de la casita, bien. Y se nos fue otro hermano, y a veces causa a veces dolor, ¿no? No ver a los compañeros. La mayoría de compañeros de él, del BIN 2, sí estuvieron, pero hay veces que el entorno de veterano guerra como que se olvida de un par que se lo sepulta en nuestra tierra, ¿no? La verdad, los veteranos de guerra tenemos, ¿no? Que empezar a tomar conciencia de que se nos están llenos nuestros hermanos y hay que participar, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, y acompañar a la familia y al que se va, porque este hombre estuvo muy poco tiempo con nosotros y bueno, en una semana se fue. Así que ese es un mensaje para los veteranos de guerra, no hay que nunca quedar de espalda a nuestros compañeros que se están yendo. Adolfito, tenemos las efemérides, ¿no? Sí, déjame darle las gracias a la Armada por haber mandado la gente que se portó muy bien y estuvo siempre ahí. La verdad que muchas gracias por haber hecho la Guardia de Honor. Bueno, vamos a las efemérides del 29 de noviembre al 5 de diciembre. El 29 de noviembre de 1984, Argentina y Chile firman en el Vaticano el acuerdo de paz que pone fin al conflicto sobre el canal de Beagle entre ambos países. El 30 de noviembre de 1944 se produce en el país el primer lanzamiento de paracaidistas militares. Un gran saludo a todos los hermanos paracaidistas. Paracaidistas, sí, señor. También el 30 de noviembre es el Día Nacional del Teatro. Acá te traje por qué se celebra. Porque sí, porque el otro día quedamos pendientes, hay un trabajo, porque es el Día del Canillita, que me hicieron cargo. Y dice, vos dijiste, a ver, ¿por qué es el Día del Canillita? Que nos quedó ahí, tenemos que traer. Nos interpelan, ¿eh? Sí. El Día Nacional del Teatro se celebra en esta fecha en recuerdo de la inauguración del Teatro de la Ranchería en 1783. Teatro de la Ranchería. Después, el 30 de noviembre, el Día Nacional del Mate. Sí, pero hay 2 días. La otra vez también fue, hace un par de meses. No sé, dice Día Nacional, a veces internacional, pero este es Día Nacional. Porque acuérdense que el mate viene del Paraguay y del sur de Brasil. Claro. Y te traje también porque es el Día Nacional del Mate. Desde 2015 se celebra en honor al caudillo Andrés Guacurari y Artigas, más conocido como Andresito. Andresito, sí. Era gobernador indígena, sí. Fomentó la producción y distribución de la yerba mate. Guaraní, de origen guaraní. Entonces nosotros podemos dar clase cómo tomar mate sin nada. En Malvinas se tomaba... A ver, cuenten un poquito lo que la gente conoce. Con una Vic y una gasita, nada. ¿Cómo no? Una Vic agujereada y la gasita. Y la gasita. Sí, sí, ahí están pasando y información. una granada FMK5 española, se le desarmaba el vaso
Granada quedaba por un lado la granada. No, muchos me preguntan, ¿y explotaba? No, se desarma el vaso, ¿no? Que hacemos volar la granada para agarrar el vaso. Es el contenedor. El vaso es el contenedor y la parte fragmentaria que la granada. Entonces, ahí, y salían muy buenos los mates ahí. Yo tomé con el regimiento 12, pero en el jarrito, y estaba la Vic, ahí me acuerdo. Sí. Y una pasta que era como, como si fuera un chipá hecho ahí, casero. Muy aparte era un lujo tomar mate en esos momentos. Ahí están pasando información, cable de último momento, está tirando un cable ahí. ¿Qué pasó? Último momento. A ver, ¿qué pasa? El 7 de noviembre, Día del Canillita, en conmemoración de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. Ahí está. En 1947, autor de la obra teatral Canillita, en la que el personaje principal era un niño que vendía diarios por la calle, circa 1890. Bueno, muchísimas gracias. La Pablo. producción, Pablo, Muchas gracias. Grande el productor. Te ganaste el alfajor, Pablo. Bueno, seguimos con el 30. Un vasito de vino, un vasito de vino también. Seguimos con el 30 de noviembre. Sí, que tiene 50 páginas. Día del ama de casa. Ojo, Opa. Se celebra en esta fecha desde 1958 por iniciativa de la Liga de Amas de Casa. O sea que a los sopapos empezaron a hacerse respetar. Un gran saludo a todas las chicas amas de casa poco reconocidas. Sí, totalmente. También un 30 de noviembre, 12 naciones, Argentina, Chile, Bélgica, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión Sudafricana, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Rusia, firmaron un tratado para mantener la Antártida libre de bases militares que prohíbe toda prueba de armas y explosivos nucleares sobre esa región. Muy bien, muy bien. 1 de diciembre. Un día como hoy, hace 30 años, pasaba la inmortalidad el último de los perros que combatió en Malvinas. Vogel era su nombre. Un gran honor. Un perro hemos escuchado de Vogel, Cruz, el veterano de guerra, el guía. 1 de diciembre también es el Día de la Flota de Mar. Un gran saludo a todos los camaradas que han navegado, yo poco. Bien. 2 de diciembre. Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 3 de diciembre, Día del Médico. Muy bien. Se conmemora desde 1833 el natalicio de Carlos Finlay, el médico cubano que demostró el modo de transmisión de la fiebre amarilla a través de un mosquito. Un hallazgo de gran trascendencia que evitó miles de muertes. Ahí tenés por qué se festeja. Muchas gracias, Favaloro, también. Por el mosquito. Día, también el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien. Se celebra en esta fecha desde 1992 a instancia de la Organización de Naciones Unidas. Muy bien. 4 de diciembre, Día del Obrero Minero. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina en el año 1953. También es el Día de la Publicidad, desde 1936 a instancias de la antigua Asociación de Jefes de Propaganda. Seguimos con el 4 de diciembre y en 1845 el Paraguay y la provincia de Corrientes le declararon la guerra al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Opa. En 1910 se inaugura la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Muy bien. Hasta acá llegamos. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Ya estamos entrando, me parece, en cualquier momento en una tanda, pero bueno. Nos queda un minuto y pico. Seguimos. El tema de las efemérides. Ahí la parte minera. Argentina está olvidada. En algún momento vamos a tener, Pablito, información sobre el tema la minería en Argentina, porque era importantísimo Argentina y está olvidada, ¿no? Vendida totalmente. Mira, yo te voy a comentar una cosa de algo que es de mi trabajo, ¿verdad? Sí. Yo trabajo mucho con caños de cobre y acá el cobre, desgraciadamente, es todo importado. Sí. Y tengo entendido que La Rioja es una de las provincias más ricas en cobre. Y cuando pregunté a gente de La Rioja allegada, me dicen que es muy costoso sacar el cobre. Chile vive del cobre, muchachos. Sí. Toda su economía gira alrededor del cobre. Si no diera ganancia, estarían fundidos los chilenos. Y Jujuy, el tema que tenemos ahí
con una explotación muy leve que lo están llevando otros países, el litio, que es una gotita celular, es la energía del futuro, y nosotros le estamos regalando. La verdad que es una vergüenza, es una vergüenza. El otro día estuve viendo un programa ahí importantísimo lo que se hace. Bueno, ingresamos ya en la tanda y damos la presentación a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Bueno, ya continuamos, estuvimos haciendo... En esta época que hicimos la tanda, la pasamos bárbaro, porque estamos estudiando locución todos, porque acá el de los 6 días del ISER nos está enseñando. No, 6 meses. Perdón, 6 meses. Es lo mismo, 6 días, 6 meses. Bueno, el programa nos caracteriza, siempre decimos, por los relatos. Y esta vez hemos invitado, bueno, aparte de ser primo mío, es abogado, es nuestro asesor legal en la asociación, veterano de guerra de Malvinas, Horacio Godoy. Muchísimas gracias por tu presencia, y nos vas a relatar la unidad que estuviste, que es el glorioso Grupo Artillería 3. Buenas noches, Horacio. Buenas noches a los televidentes del Canal 4. Agradezco infinitamente a Antonio, a Claudio y a Adolfo esta linda invitación para poder relatar mi experiencia en la Guerra de Malvinas. Efectivamente, como lo expresó Antonio, participé como integrante del Grupo Artillería 3, con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Mi rol de combate en esa época, ostentando la jerarquía de cabo primero, era jefe del obuso Tomelara calibre 105 milímetros. Y ahí vamos a la pregunta, Horacio. El 2 de abril, vos sos personal de cuadro, ¿en qué escuela estudiaste? ¿En la Sargento Cabral? Relatanos un poquito cómo llegó y cómo llegás al 2 de abril. Bueno, efectivamente, yo ingresé a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral
en marzo del año 1977, egresé en octubre del año 1978. Ese año fui movilizado al sur por el posible conflicto con Chile. Ah, mira. Posteriormente, en el año 82, en abril, cuando se recupera la isla Malvina, yo estaba todavía en mi asiento de paz en Paso de los Libres, Sí. y ese mismo día nos enteramos de la recuperación de la isla Malvina. Fue una algarabía, la gente se puso contenta de esta noticia, y recién a los 4 días el jefe del Grupo Artillería 3, el entonces teniente coronel Balsa, recibe la orden del comandante de la Tercera Brigada de Infantería, con asiento en la ciudad de Cursucotiá, para que aliste su unidad para su desplazamiento al sur argentino. ¿Cómo trasladaron las piezas ustedes? ¿Vía terrestre, tren? ¿Cómo hicieron? No, inicialmente salimos el día 9 de abril de Paso de los Libres. Nos dirigimos hacia la ciudad de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Llegamos a Bahía Blanca, de ahí nos trasladamos a la base comandante Espora de la Armada, y de ahí nos separamos por grupo. El personal fuimos embarcados en aviones comerciales Boeing 747, También. y el material fueron cargados en los aviones Hércules. Sí. Tengan en cuenta que eran obuses calibre 105 milímetros, así que fueron cargados los obuses arriba de los Hércules. El personal fuimos desplazados en los Boeing y los obuses en los aviones Hércules de la Fuerza Aérea. La pregunta es, las piezas, y ustedes desde Paso de los Libres, ¿cómo fueron? ¿En camión? ¿Los fueron llevando por ruta? Porque hay toda una historia ahí. No, nuestra partida fue de la siguiente forma. Salimos de la unidad hacia la estación de tren. Estaban 12 vagones de trenes. Ahí está. En esos vagones habían 6 vagones de carga. Se cargaron los obuses, los vehículos y el resto del personal, obviamente en los vagones de pasajeros. Y a partir de ahí salimos con rumbo a la ciudad de Buenos Aires y de ahí a Bahía Blanca. ¿Estaban enterados ustedes que cruzaban a las Islas Malvinas toda la unidad o no? ¿O fue sorpresa? No, inicialmente el jefe de unidad simplemente nos transmitió que nos desplazamos hacia el sur del país, sí. Pero desde el inicio no se nos dijo que no íbamos a Malvinas. Nos enteramos una vez que estuvimos en Bahía Blanca de que nos trasladamos a la isla Malvina. Bien, ahí te has relatado, eso sería cuándo, qué fecha justo que embarcaron todos para cruzar a nuestras Islas Malvinas. ¿El 10, 11, por allí, 12? Nosotros salimos el 9 de abril de Paso de los Libres, llegamos el día 12 a Bahía Blanca, estuvimos todo el día, y en la madrugada del 13 de abril embarcamos y llegamos el mismo 13 de abril a Malvinas. Ahí te iba a hacer una pregunta, Claudio. ¿Cuántos cañones llevaron? ¿Obuses? El Grupo Artillería 3 llevó 36 obuses, ¿sí? O Tomelara, y 3 cañones de 155 milímetros, que son los Sosman. Los Sosman, 3. Es parte de la dotación, ¿no? El Grupo Artillería 3. Sí, 2 piezas del Grupo Artillería 10, en esa época era el Grupo Artillería 101, con asiento en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, estaban como agregado al Grupo Artillería 3, esas 3 piezas. Y ahí es donde se conoció a Tom, ¿no? A Liborio, don Liborio. Compañero. Efectivamente, uno de los jefes de pieza era el cabo primero Liborio, que era compañero de mi promoción, y el cabo Figueroa, y también tenía su perrito Tom. Tom, sí, con toda la historia que después lo vamos a relatar. Ahí, llegas a Malvinas, la sensación tuya, dijiste, ahí era un pandemonio, de tropa, de armamento, bajan los cañones, ¿cómo se distribuyeron allí? Sí, una vez que aterrizamos, descendemos de los aviones, de ahí nos dirigimos a los aviones Hércules para bajar el material. Sí. Y a partir de ahí los obuses fueron enganchados en unos vehículos, y el resto del personal, obviamente todos nos desplazamos a caminata con los equipos al hombro, y habremos hecho aproximadamente 4 kilómetros hasta el reconocimiento de las posiciones de fuego donde iban a instalarse los obuses. Y bueno, a partir de ahí se comenzaron con las obras de fortificación y construcciones para colocar los obuses en posición de fuego. La pregunta que no te hice al principio, tu familia, cuando te despediste, ¿cómo fue el tema?
Bueno, yo en ese momento estaba inicialmente en Paso de los Libres, Corrientes, y mis padres estaban en Buenos Aires, en la provincia de Quilmes, o sea que yo en Paso de los Libres no tenía familiares, lo único que tenía era a la que actualmente es mi esposa, que en ese momento era mi novia, que vivía en la ciudad de Paso de los Libres. Cuando nosotros embarcamos para desplazarnos hacia la ciudad de Bahía Blanca, prácticamente estuvo todo el pueblo despidiéndonos, y bueno, ahí me despedí de mi novia y nos dirigimos hacia la ciudad de Bahía Blanca. Claro, todo muy emotivo fue el tema. Volviendo al tema, llegaste a Malvinas, ahí dijeron tal posiciones, fueron cambiando, como dijiste, hicieron un tramo lógicamente caminando y los camiones llevando las piezas. ¿Y a vos ya te designaron tu pieza? No, el tema, uno tiene que sincerarse siempre. Yo inicialmente estaba como jefe del grupo de construcciones alámbricas, o sea, jefe del equipo de comunicaciones de la batería B inicialmente, y me encargué de hacer todas las instalaciones desde de la posición de fuego hacia la zona de donde se hallaba el observador adelantado. Hicimos todo el recorrido de las comunicaciones y yo permanecí en Puerto Argentino, en el sur de Puerto Argentino, con la batería B, hasta el día 3 de junio, que es el momento que me ordena para que me haga cargo de una pieza de la batería C que estaba en Moibruc. Ahí hubo un protocolo en cuanto a la organización, tanto oficiales y soldados por pieza, como ya establecido del regimiento, o armaron ahí sobre la marcha. Inicialmente el Grupo Artillería 3 contaba con 2 baterías de tiro y una batería de comando y servicio, y una tercera batería que se armó a caballo de las operaciones, que fue la batería C. Esa batería, con 6 piezas que nos dio la Escuela de Artillería y 2 piezas que fueron agregadas del Grupo Artillero Aerotransportado 4 de Córdoba, se conformó la batería C, que se organizó para la ida de Malvinas mismo, o sea, minutos antes de que salgáramos, la unidad salga de Paso de los Libres. Sí. Balsa le ordenó a un teniente primero que se hiciera cargo de la batería C, y con oficiales y suboficiales que venían como fuerza agregada al Grupo Artillería 3, se conformó la batería C, que tuvo una visión táctica diferente a la batería A y B, que estaban en Puerto Argentino. Ahí los 105 también cumplieron un lugar importante, ahí lo ubicaron, según por la topografía de Malvinas, ahí, o fue sobre la marcha, ¿cómo es? No, las 2 piezas iniciales que estaban como fuerza agregada al Grupo Artillería 3, que fueron los Sosman, se lo ubicó en una posición en la zona de Zapper Hill. Pero hay que tener en cuenta que inicialmente, cuando nosotros llegamos a Malvinas, llegó la unidad sola, ¿sí?, con los obuses Otomelara. Las 2 piezas del Grupo Artillería 101 llegan recién a Malvinas el día 14 de mayo. O sea, 14 días después de que ya hayamos estado instalados en las posiciones de fuego. Ahí le pregunto, vos, Claudio, o sea, lo sentiste, el SOSMA lo sentíamos todo, como en las posiciones ahí. Sí, lo que pasa que estaba hacia el oeste de nuestra posición, los SOSMAN de 155. Movía todo. Claro. Pero se hacían sentir. Lo emocionante de todo esto es que cuando disparaban los ingleses, que hacían batida de zona con artillería, se silenciaban los cañones argentinos. Al ratito que terminaban los ingleses, que dejaban de un bombardeo más o menos entre 15 y 20 minutos, se batiendo zona para que se callen los cañones porque eran muy incómodos para ellos. Al ratito volvían a disparar de vuelta a los Sosman, se escuchaban los zapucay, se escuchaban los gritos, y nosotros también el griterío, veíamos pasar las trazantes de los cañones, veíamos pasar la munición. El Sosman tira casi unos 20 y pico de kilómetros, ¿no? Entonces veíamos pasar las municiones y al ratito los ingleses otra vez tirando, y era un juego del gato y el ratón. Para nosotros fue emocionante, muy emocionante sobre el Monte Zapata. Horacio, el alcance que tiene, más o menos explicar la parte técnica del Sosman, después del 155. Bueno, acá me gustaría aclarar algo. Inicialmente, como todos sabemos, el 1 de mayo... Ahí te iba a preguntar eso. El 1 de mayo comienzan los primeros bombardeos por parte de los ingleses, siendo la 0440... un avión Vulcan lanzan los proyectiles en la zona del aeropuerto, y a partir de las 0740 aparecen 2 Harrier en la zona del aeropuerto bombardeando con vuelos rasantes, ¿sí? Reacciona la Artillería de Defensa Aérea y derriba uno de esos aviones. Pero recién
El 14 de mayo hacen la llegada a estos dos cañones de 155 milímetros con un alcance de 20 kilómetros. Estos cañones cumplían un importante factor psicológico para las tropas que se hallaban acantonadas en la zona defensiva de Puerto Argentino. Tengan en cuenta que desde el 1 de mayo hasta el 14 de mayo, con la llegada de esos cañones, comenzaron las fragatas y los buques británicos. Sí. Tengan en cuenta que hasta antes del 14 de mayo, esas fragatas y los cañones británicos nos bombardeaban día y noche, se podían acercar hasta nosotros, hasta 12 kilómetros, y nosotros no teníamos con qué responderle, porque todavía no habían llegado esos dos cañones. Los obuses Sotomelara que nosotros tenían un alcance de 10 kilómetros, por ende no podíamos hacer nada. Todas las noches y las madrugadas esas fragatas nos bombardeamos y nosotros nos sentíamos impotentes ante la imposibilidad de poder responder el fuego de esa fragata. Tal es así que el 14 de mayo, cuando llegan a Puerto Argentino esos dos cañones, se instalan en la zona de Sapper Hill, se hacen las posiciones de fuego, y con los datos que le otorga el radar RACIT del Regimiento 3 de Infantería, donde se hallaban los buques, con eso sacan las coordenadas para estos dos cañones y empiezan a efectuar el fuego sobre la fragata y los buques ingleses, y a partir de ahí los buques se empiezan a alejar. Ahí vamos a dar el relato después de la tanda. Muchas gracias. Bueno, es importantísimo el tema de la artillería, así como mencionás, Horacio, muy importante. Y llegaron solamente 255 y bueno, el último día llegó el tercero, ¿no? Que quedó ahí anclado en el barro. Adolfito.
¿Qué falta nos hubiese hecho el crucero Belgrano ahí cuando estuvo en tratativas de haber estado en la bahía de Puerto Argentino fondeado? Yo creo que hubiese cambiado el transcurso de la guerra. Por el poderío de cañones. Exacto. Hay otra cosa que quería aclarar. Antonio, casi toda tu familia estuvo en Malvinas. Sí, y tenemos ahí integrante también, Marco Antonio Falcón también, es primo. Pero estaba en esa pieza, no, tuya no, estaba en otra, ¿no? Marco. Marco inicialmente estuvo como integrante del grupo de comunicaciones y era soldado que estaba conmigo, ¿sí? Sí, tenemos varios, por eso varios familiares y tenemos, ¿no, Horacio? El orgullo de tener un héroe nacional, que es Miguel Ángel Falcón, compañía C Regimiento 7, que siempre lo tenemos en recuerdo, así que bueno, así que estamos. Deben ser una de las... No sé si conozco, si hay otra familia que intervinieron tantos en el conflicto, no sé. Sí, sí hubo. ¿Hay? Padre e hijo también. Padre e hijo, sí, padre e hijo sí, pero que hayan... ¿vos cuántos primos tuviste en Malvinas? Y 3. 3. Y a otro justo Silverio Falcón, que es de la Armada también, que ahí es también chaqueño y es de la línea también nuestra, o sea, son familiares, ¿no? Pero bueno, es así. Es más, hasta hubo un Ford Falcon, pariente de Tony. El verde. Bueno, Horacio, Ford Falcon verde. Horacio, entonces el tema allí era muy importante el grupo artillería 3, así como a orden, estabas a órdenes de balsa, pero ¿tenías vos un oficial a cargo de tu batería o no? Sí, como expresé hace un rato, yo estuve hasta el 3 de junio en Puerto Argentino con la batería B. En la noche del 3 de junio, Balsa le ordena al jefe de la batería donde estaba yo, que era Nabone, le dice, teniente primero Nabone, prepara un suboficial que tiene que reemplazar a otro suboficial que debe ser trasladado al continente. Entonces, el día 4 de junio por la mañana preparo mis efectos y elementos y me desplazo hacia la zona de Modibrook. Al llegar al Modibrook estaba ubicado la posición de fuego de la batería C, que daba apoyo de fuego directo a todas las unidades que se hallaban en primera línea, ¿no? Al llegar ahí, el jefe de esa batería era el teniente primero T6. T6, mira. Me presento, me hago cargo de la séptima pieza. Esa pieza era del Grupo Artillería Aerotransportado 4. Su jefe de pieza era el cabo primero Vázquez. Y bueno, ya no estaba mal el cabo primero y me hago cargo de ese obús y a partir de ahí empiezo a cumplir misiones de fuego con la batería C. Te iba a hacer una pregunta. El tema de racionamiento, ¿cómo es? ¿Ustedes llevaron cocina de campaña o comían de otra unidad? ¿Cómo es más o menos? Explicarnos cómo racionaba, que es importante saberlo. Mientras yo estuve en Puerto Argentino, el Grupo Artillería 3 obviamente tenía su propia rancho, o sea, su propia cocina, y por ende teníamos comida caliente y teníamos todo. Pero cuando yo llego a la zona de Modibrook con la batería C, lamentablemente la batería C no tenía cocina, rancho propio. Teníamos que ir a 3 kilómetros, iban 2 suboficiales diariamente, con 2 cilindros a buscar la comida que preparaba el batallón logístico 10, que se hallaba a 3 kilómetros de donde estaba la ubicación de la batería C. Con los cilindros. Con los cilindros. Ahí las piezas está ¿cómo integrada, por favor? ¿Cuántos soldados, oficiales y suboficiales? Bueno, la composición de fuego de la batería C tenía 8 piezas, porque era una batería reforzada. Tenía 46 hombres. Tenía el jefe de batería, que era el teniente primero T6, 2 oficiales, y los suboficiales, obviamente, había un encargado de batería, y había, obviamente, 8 suboficiales jefes de pieza, y estaban los auxiliares jefes de pieza. Bien. Te hacemos la pregunta, ¿sabes por qué? Porque es cierto, ¿no? Varios que no conocen el tema Malvinas o está relacionado con el tema de armamento y dicen, bueno, ¿cómo es la pieza? El otro día me estaba diciendo, ¿por qué no explican un poco cuál era el FAL, FALPARA? En algún momento lo vamos a explicar, ¿por qué no? Tenemos mecánico armero, así que buscamos para qué día, ¿no? Eso son lo mismo el sable bayoneta, pregunta si tenían cuchillo o sable bayoneta, son preguntas que nos hacen posteriormente y la verdad que es importante que los televidentes escuchen el relato, por eso te estamos preguntando más o menos para que intervise. Adolfito, ¿vos querías hacer alguna pregunta? No, déjame decirte que los que quieren preguntar algo, abajo de nuestra imagen siempre están los teléfonos, ahí pueden llamar, pueden preguntar, pueden mandar mensajes y si no, decirlo de vuelta a vos, lo vamos Antonio. a mencionar otra vez. Canal 4 Teleaire, podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar, www.canal4.ar, comunicate por WhatsApp al 11 32 33 0101 o el teléfono en línea 11 47 13 0101 o el Facebook @Casa Héroe de Malvinas o @Malvinas Corazón de mi Patria.
Esa es la vía de comunicación. Repetí el teléfono donde se pueden comunicar, Sí. donde dejan los mensajes. Es el WhatsApp 11 32 33 0101 o el teléfono en línea 11 47 13 0101. Esas son las vías de comunicación. No manden mensajes después, pregunten por Sí, teléfono. sí, porque posteriormente pues. Bueno, ahí seguimos este relato, Horacio. Allí las noches, ustedes recibían sí o sí el bombardeo naval porque estaban buscando las piezas de artillería. Tal cual, nosotros durante la noche recibíamos los fuegos de la artillería de campaña y los fuegos de artillería del naval, digamos. Pero a su vez, quiero recalcar algo. Nosotros, como expresé antes, los obuses nuestros tenían 10 kilómetros de alcance y los cañones de los ingleses, ellos tenían 5 baterías de artillería con cañones de 105 milímetros, los mismos calibres que nuestros obuses, pero eran cañones. La diferencia entre un obús y un cañón está en la trayectoria de tiro. La trayectoria de tiro de un obús es una trayectoria curva con un alcance menor a un cañón. Y un cañón tiene un tubo más largo con una trayectoria rasante, digamos, más alargada y por ende tiene más alcance que un obús. Por eso es que nosotros todas las noches teníamos que adelantar a 5 kilómetros los obuses para ganar alcance. O sea, todo a mano había que trasladarlo con el personal, sin dormir prácticamente y con la inclemencia del clima y lo que es el terreno de Malvinas. Municiones, ahí vamos con el tema de municiones. ¿Estaban ustedes, llevaron municiones, cómo se proveían? Sí, nosotros efectivamente cuando llegamos a Malvinas teníamos, la zona de los polvorines, donde teníamos aparcado todas las municiones. Sí. Municiones teníamos bastante. Durante todas las operaciones en desarrollo allá en Malvinas, se dispararon en el orden de 17.000 proyectiles de obuses Otto Melara. 17.000. 17.000. Y 1.600 disparos de cañones de 155 milímetros. Estamos hablando de 17.000 de todas las piezas de los obuses. La otra cosa que es importante recalcar que en Malvinas había 2 grupos de artillería. ¿Sí? Sí. Estaba el Grupo Artillería 3 con asiento en la ciudad de Paso de los Libres y el Grupo Artillería Aerotransportador, el 4 de Córdoba, que también tenía 36 obuses Otomelara como teníamos nosotros, y además había una batería del Batallón de Infantería de Marina 5 que también tenía Otomelara. Sí, señor. O sea que eran poco al alcance, pero se llevó bastante material a tu consideración o faltó lo de 155, ¿no? Lo que faltó en Malvinas desde el principio son los cañones de 155 milímetros y tal cual lo expresé antes, esos cañones llegan el 14 de mayo y a partir de ahí, de ese momento, es que los obuses y las fragatas, empiezan a alejarse de la costa y no son tan intensos los bombardeos como desde el 1 hasta el 13 de mayo. Por eso que puntualicé recién que era un importante factor psicológico para las tropas, esos 2 cañones de 155 milímetros. Si desde entrada hubiésemos tenido 2 baterías de 155 milímetros, las cosas hubiesen sido diferentes. Ahora la pregunta ahí que siempre queda, ustedes cada pieza unían, ahí no había jerarquía, ¿no? Oficial, suboficial, soldado, todos trabajaban a la par. Nosotros éramos un gran equipo de trabajo sin distinción de jerarquía. Tal es así que todas las noches cuando teníamos que desplazar los obuses a 5 kilómetros de ahí, el jefe de batería se ponía a la cabeza con un oficial de batería, los oficiales y soldados, y entre todos trabajábamos en equipo, todos nos ayudábamos. Si un cañón, un obús se embarraba, se enterraba, venían todos, se arremangaban y trataban de sacar de ese fango. Sí, hay que, como decimos Adolfo y Claudio, siempre es importante valorizar este tema, ¿no? El soldado que hablan siempre, nos hacemos cargo de lo que decimos, ¿no? No, pero el otro día nos preguntaron qué era camaradería. Ahí está la palabra. Eso es camaradería. Es cuando una pieza tiene un problema, cuando un equipo, un sector, una comen sección... todos juntos lo mismo. Tiene un problema, ese grupo que está al lado va y actúa todo junto para que esa pieza vuelva a funcionar. Que nos preguntaban sobre camaradería, ahí está, bien explicado. Adolfo, vos. Sí, es verdad, eso se veía en todos lados. Nosotros en los mecánicos también, cuando alguno necesitaba una herramienta, ir a de otra escuadrilla, se la prestábamos o íbamos a darle una mano cuando estaban atareados a la noche con los aviones de combate, porque
la gente que no conoce, los aviones no es que iban a bombardear y volvían libremente, volvían todo agujereado. Y eso al otro día había que repararlos para que salgan a volar nuevamente. Y había que trabajar toda la noche bajo la lluvia, la nieve, y eso es camaradería. Eso es la camaradería. Claudio. Hay el tema, Adolfito, Horacio, ahí estamos por entrar en una tanda, entramos y continuamos el diálogo. Muchas gracias. Listo. Bueno, Horacio, ahora vamos a continuar tu relato. Pablito, ¿tenés vos mensajes? Sí, tengo mensajes. Buenas noches, queridos televidentes. Lo conocen, ¿no? Sí. Acá, Eloy Gomeña, desde Ramos Mejía. Saludo al señor Horacio Godoy y felicitaciones por el programa. Bueno. Carlitos de San Fernando, felicitaciones por el programa y éxitos. Y Elvis de Palomar, si pudieron quedarse con algún armamento o tuvieron que dejarlo todo. La pregunta. Y tenías aparte... Y yo tengo una pregunta aparte. ¿Cuántas espoletas de proximidad se usaron en los obuses y cañones que llevaron a Malvinas? Horacio, ahí una pregunta técnica. Bueno, acá es importante aclarar, los obuses o toneladas que nosotros teníamos tienen proyectil ensalerado. Ensalerado significa que el proyectil viene completo, ¿sí? Y los tipos de espoleta que nosotros utilizábamos en Malvinas eran espoleta instantánea, espoleta a tiempo y espoleta fumígeno. ¿Qué significa esto? La diferencia, la instantánea es, ni bien el proyectil impacta en un lugar, explota. En cambio, los proyectiles a tiempo tienen una especie de relojería, la ojiva, y con una llave uno regula los minutos que quiere explotar. Entonces, cuando sale la boca de fuego del obús, explota una cierta cantidad de segundos y produce más daño porque las esquirlas se expanden, ¿sí?
Muy buena explicación. Y los proyectiles de proximidad son los proyectiles instantáneos que al llegar a donde tiene que llegar explotan. Y los fumígenos son proyectiles de humo que nosotros utilizamos cuando actuamos en forma conjunta con la Fuerza Aérea. El día 12 de junio, en una operación en forma coordinada con la Fuerza Aérea, habían 3 baterías de artillería inglesas en forma imprecisa ubicadas en la zona de Montequén, que desde Puerto Argentina a Montequén no lo podíamos divisar. Entonces se coordinó con 3 aviones de Pucará que despegaron del aeropuerto de Puerto Argentino y se dirigieron en la mañana del 12 de junio y nosotros con 2 obuses tiramos proyectiles fumígenos para marcar la zona donde se hallaban las baterías inglesas y efectivamente dieron con el blanco ese día. Muy bien. Eso te iba a decir, ¿ustedes tenían observador adelantado o cómo recibían información por medio de radio? ¿Dónde tirar, dónde hacer fuego? Hay una diferencia fundamental entre la artillería argentina y la británica. Obviamente ellos con los avances tecnológicos que tenían en la época, los ingleses no tenían observador adelantado. Lo único que tenían eran los radares contra artillería que sí nosotros no lo teníamos. Nosotros efectuábamos disparos y en forma inmediata nos localizaban dónde estábamos nosotros. Nosotros lamentablemente teníamos los observadores adelantados que se hallaban en las alturas, que tenían binóculos, tenían cartografía y una brújula, y desde ahí con los binóculos miraban dónde se encontraban los ingleses y reglaban el tiro, hacían el reglaje de tiro, es decir, con la coordenada nos pasaban los datos al centro de dirección de tiro que estaban con los sotomelares y de ahí nos daban los datos para efectuar el fuego en las coordenadas que nos indicaba el observador adelantado. Una vez que los proyectiles caían en la zona de blanco, obviamente el observador adelantado hacía las correcciones pertinentes, decía alargar, acortar, derecha 100, izquierda 100, hasta que quedaba encuadrado en la zona de blanco donde se encontraban los ingleses. Claudito, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, hay un teleaudiente nos preguntó qué pasó con todo el armamento de Malvinas, ¿no, Pablo? El armamento de Malvinas quedó todo en Malvinas, no se pudo pasar nada, eso quedó todo en la isla. Horacio, o sea, después te vamos a hacer la pregunta del armamento personal, cómo fue a medida que vas avanzando. Ya estamos 21 de mayo, el desembarco británico ya está ahí, los británicos empezaron a avanzar hacia Puerto Argentino. Ustedes constantemente a la noche cambian de posiciones, ya le avisaron a ustedes, mire que el enemigo está viniendo. Efectivamente, el 21 de mayo todos sabemos que desembarcan en el estrecho San Carlos los ingleses y comienzan a avanzar. Una vez que avanzan, obviamente el primer fuerte donde ellos entablan combate es la zona de Darwin, en Goose Green. Sí. En Goose Green se hallaba, obviamente, la Fuerza Tarea de Mercedes, donde se hallaba el grueso del Regimiento de Infantería 12. Ahí habían 4 obuses Sotomelara a cargo del teniente primero Chanampa. Y estaban dos cañones de 35 milímetros de la defensa aérea a cargo de Braghini con 2 suboficiales. Esos cañones son los que le producen muchas bajas a los ingleses. Lo que estuvimos hablando fuera de la tanda, ¿no? Si se hubiera distribuido, lógicamente, como decía Adolfo, uno con el diario del lunes, dice, ¿no? Pero ahí siempre decimos, faltó la coordinación, porque los cañones tenían que haber puesto, porque era uno de los posibles desembarcos, el estrecho de San Carlos, a la altura de esa famosa 234, que se observaba bien en la entrada justo del estrecho, ¿no? Pero bueno, errores o no, se hizo lo imposible, ustedes con las piezas de artillería, en lo cual se vio, han hecho a la noche moviéndose con todo el clima y con toda la situación, han cumplido una función muy importante. A medida que iba avanzando después del 21 de mayo, los costaste, tenían, en esos momentos, eso te iba a decir, porque se ha visto en un hospital Interfuerza que hubo muchos soldados personalmente con heridas de los dedos, ¿no? El retroceso causa lastimaturas. Efectivamente, durante las misiones de fuego que teníamos que cumplir durante la noche, la madrugada, el permanente cargar y tirar los obuses, tengan en cuenta que una vez que se dispara el proyectil, hay que sacar la vaina del bloque de cierre del obús y sale la vaina disparada hacia atrás. Esas vainas obviamente están calientes. Y tengan en cuenta que si un proyectil de un fusil produce sordera, imagínense lo que es como el estampío de fuego de una boca de un obús o de un cañón.
Es tremendo, es un calibre de 105 milímetros, como a su vez los cañones de 155 milímetros. Cada disparo que sale de la boca de fuego había rotura de tímpanos en el personal, obviamente, porque entonces nosotros para evitar los efectos de esos estampidos, lo que hacíamos era abrir la boca para que no escuchar tanto del estampido y que no nos produzca tanto daño en los tímpanos. Casi todos los artilleros son sordos, ¿no? Como decían. La mayoría de los artilleros quedaron sordos por rotura de tímpano. Y después estaba lo otro, como los últimos días de combate nevaba, al sacar las vainas calientes hacía que nos quemáramos las manos, y por eso que hubo muchos quemados y hubo mucha gente con rotura de tímpano. Pérez Torero, el teniente coronel, posteriormente, ¿estaba en una pieza que era el Grupo Artillería 3, era también o no? Pérez Torero en el 82 era teniente primero, era jefe de la batería Comando y Servicio, pero del Grupo Artillería de Defensa era 601 de Mar del Plata. De Mar del Plata, 601. Bueno, ahí ustedes siempre cumpliste la función, ya estamos entrando casi fines de mayo, junio. Ahí las operaciones prácticamente era cambiar las piezas, sin dormir, o sea, el alimento, o sea, ya se veía que el enemigo ya estaba ahí adentro, ¿no? Aparte de los cañones navales. Una de las primeras misiones de fuego que nos le tocó cumplir a la batería C, a partir del 8-9 de junio, era inicialmente brindábamos apoyo de fuego a nuestras tropas comandos, ¿sí? A los comandos, la que teníamos que efectuar el fuego en forma muy coordinada, ya que era muy riesgoso, ya que efectuábamos los disparos muy cercanos a ellos para evitar el desprendimiento de los propios ingleses. Entonces ellos nos pedían el apoyo de fuego y que esos fuegos lo hiciéramos muy cerca de ellos para que ellos pudieran desprenderse de eso. Los comandos hacían su infiltración en la profundidad del dispositivo enemigo. Muchas veces se infiltraron en las tropas inglesas para sacar información y a veces nos pedían el apoyo de fuego a nosotros, ¿sí? Y nosotros, a partir del día, uno de los apoyos de fuego más intensos fue la noche del 11 de junio, que comienzan a partir de las 22:15, comienzan los combates intensos en la zona de Monte Harriet y el Monte London. Monte Harriet fue aplastado por el fuego inglés. Ahí defendido por elementos del Regimiento de Infantería 4 de Infantería, el Regimiento 4 de Infantería. La artillería británica efectúa un permanente fuego de ablandamiento en esas posiciones, y las tropas británicas siguen avanzando hasta que se producen los intensos combates en la noche del 11 de junio en Monte London. Monte London. Ahí en el Monte London todos sabemos que fue defendido por elementos del Regimiento de Infantería 7. Esa noche nosotros nos dábamos a bosta para cumplir misiones de fuego. Cumplimos misiones de fuego en un frente de 180 grados, porque teníamos que cambiar permanentemente la dirección de los obuses. Porque tengan en cuenta que los obuses se empantanaban porque el terreno era muy fangoso. Y tiramos toda la noche sin solución de continuidad. Hasta las 6, 7 de la mañana cumplimos misión de fuego. Ahí teníamos nuestro observador adelantado, que era el teniente Ramos, que muere en acción. En uno de esos combates perdemos, y a partir de ahí la artillería queda prácticamente ciega, porque no teníamos el observador adelantado que dirigiera los fuegos. ¿Y ahí cómo hicieron con las piezas? ¿Reglaban ustedes o tiraban en línea recta? Porque siguieron tirando los cañones, ¿sí? No, la artillería nunca dejó tiros, seguimos cumpliendo misión de fuego. A partir del momento que se produce la baja del teniente Ramos, que muere en acción, un oficial del Regimiento 7 de Infantería, en el grado de capitán que no recuerdo, empezó a hacer el reglaje del tiro. Porque los oficiales del arma de infantería están en capacidad también de poder reglar el tiro. Se hizo cargo de un jefe de una de las compañías, y empezó a pasarnos los datos de las coordenadas, y seguimos tirando, cumpliendo misión de fuego y dándole apoyo a ellos. Para complementar lo que está diciendo acá Horacio, esa noche, la del 11 de junio, yo me la acuerdo perfectamente porque estábamos ya sin dormir. Lo que se sentía en ruido de artillería, en contrafuego, fuego y contrafuego, era... piel de gallina se nos ponía a nosotros, o sea, levantaba, nosotros que estábamos muy cerca, porque ellos estaban sobre el Zapper más adelante, y fuego de contrabatería, más contrabatería, más contrabatería, el ruido era infernal, eran noches
increíblemente, Sí, que daban me acuerdo. miedo. Cómo temblaba la Sí, isla, totalmente. aparte, cómo temblaba la Y los isla. fogonazos, como se veía a la noche. El día 12, bueno, 11, 12, 13, que ya Nosotros estaba estábamos ahí casi primera línea de combate, y yo me acuerdo que me asomo sobre una elevación que teníamos ahí sobre el Zapper, y veía los fuegos cruzados, y yo dije, chao, ahora, hoy o mañana ya nos toca a nosotros. Y vos, bueno, vos, Horacio, estás presente, vos, Claudio, creo que todos hacia sería tu sister, ¿no? Hacia ahí Hacia se dos veía, hermanas. y a un costado estaba Montelondo. La cantidad de municiones trasante se veía, se escuchaba de lejos, pero se veía esos fogonazos, ¿no? Horacio, era impresionante. Efectivamente, los combates comienzan a partir de las 22:15 y se extiende hasta las 6 de la mañana Era prácticamente. impresionante. Algo atípico en el combate moderno, Ahí se está. produce en combate cuerpo a cuerpo en la Ahí zona está. de Monte London. Sí, señor. Los ingleses, sin lugar a dudas, tuvieron muchas bajas, como también por parte, obviamente, del Regimiento 7 de Infantería, pero los combates fueron intensos y los mismos ingleses relatan en su experiencia que esos combates fueron intensos. Y el apoyo de fuego nuestro duró toda la noche, y es como dice Claudio, no dábamos... no teníamos descanso, en ningún momento era cargar y tirar, tal es así que las piezas de artillería fueron exigidas, fueron los límites normales de cadencia de fuego. Muchos de los obuses empezaron a quedar fuera de servicio, muchos de los cañones se les rompían los sistemas de elástico, los sistemas de disparo, y los suboficiales y soldados que quedábamos sin esas piezas hacíamos de infantería a partir de ahí. Ahora nos vas a relatar nuevamente después de la tanda. Muchas gracias. Bueno, estamos diciendo lo que vivimos, ¿no? Todo, Horacio. No descansaron esos días, 10, 11, 12 y hasta el 13 con las piezas, ¿no? Prácticamente se fueron destruyendo, lógicamente, por el fragor de los disparos. Desde el día 9 de junio
hasta el 14 de junio nadie durmió. No, nadie, lo que es, sí, sí. todo lo que fue Dos Hermanas, Ken, Montelondo, Willer Reich, Sí, hasta- Zapper, Hill Williams, nadie durmió. Hasta el día 13 a la mañana estaba a 8 kilómetros en Bodirú, el enemigo, estaba tirando con todo. Ahora yo te iba a hacer una pregunta. Discúlpame, Adolfo. Recordemos, no, más que nada para la gente que no conoce o no entiende, recordemos que los ingleses tenían relevo, ellos no tenían relevo. Claro, ese es el tema. Estaba visiblemente el día 13, no sé qué pieza de artillería que tiraron sobre las montañas, las rocas, y rompieron y eran esquirlas que caían abajo. No sé qué pieza de artillería que tiraban en línea recta. No sé de qué altura o algo por estilo. No sé si tuviste vos alguna de esas piezas, ¿no? Sí, lo que es importante comentar es el tema de estos dos cañones de 155 milímetros que estaban a cargo de Liborio y Figueroa. Para los ingleses era un dolor de cabeza, por eso es que los ingleses, en un momento dado, uno de los comandantes ordena un ataque directo con uno de los Harrier hacia esos dos cañones, y uno de los cañones que era de Liborio impacta de lleno y es herido en ese momento el cabo primero Liborio, con 3 soldados de él que fueron heridos por esquirla, y ahí en ese momento es que muere el perrito Tom, que era el perrito que tenían ellos junto a esas piezas de artillería. Bien mencionar, lo voy a imitar un momento Liborio, porque el perrito Tom era un perrito que lo llevaron ellos y daba siempre la alerta ante el pase de avión, ¿no? Y justo en ese momento le cambiaron la historia que relata, ¿no? Y cuando llega prácticamente el ataque destruye, quedan heridos varios y herido de muerte el perrito Tom. Es uno de nuestros héroes, siempre decimos, del grupo de artillería y del ejército argentino, que merece ser siempre reconocido. Tom, que era un perrito que lo llevaron ellos, que en algún momento ya lo van a contar la historia, y la verdad siempre estamos recordándolo a él. Así que bueno, bien. ¿Por qué Tom? Porque le pusieron, ¿por qué nombre? Cuando salieron de la guardia, lo cargaron soldados, dice, ¿y este perrito cómo se llama? Y le pusieron, vamos a poner Tom, Teatro Operaciones Malvinas, Tom, de ahí viene. Claro. Y tenemos el relato, ¿no? Siempre dice, que le pusieron un abrigo que era un pasamontaña, le hicieron una capita, estaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos y siempre salía temprano antes que pasaran los aviones o a la noche y estaba atento totalmente. Era perro de alerta Era alerta temprana y ese día, esa mañana creo que no se sabe cómo fue, pero le aparecieron por otro lado el avión y bueno, un desastre. Igual corría por todos lados hasta que lo encontraron. Pero que estaba muy ¿no fue herido. artillería que lo mató a Tom? ¿Una bomba de artillería lo mató? No, aéreo era, aéreo. Eso fue el día 13 de junio, un avión Harrier, Sí, aéreo. en vuelo rasante, como efectuó la orden era silenciar esos cañones que le causó mucho problema a los ingleses. Entonces, el día 13 de junio, en un vuelo rasante, efectúan fuego y ahí le da de lleno a ese cañón y ahí es que cae herido el cabo primero Liborio con 3 de sus soldados y muere el perrito de ellos. Sí, sí, y está sepultado ahí, eso nunca se olviden también que allí lo sepultaron ahí, cerca de la pieza de artillería, o sea que está también la parte, como siempre dice, nuestros héroes de 4 patas, ¿no? Recordemos que también ellos, Tom en este caso no era un perro entrenado, era un perro que estaba en el cuartel y lo llevaron, era un perro callejero. Y bueno, él cumplió sus funciones y en su sexto sentido él sentía, antes que el radar te marcaba cuándo venían los aviones, como los ovejeros alemanes que tenía la infantería de marina, que también les marcaban cuándo iba a haber un ataque porque se ponían un poco tensos. Totalmente, y lo comenta Liborio, lógicamente lo voy a ampliar en un momento, que creían que al principio se iba a aturdir, no, se aturdió, y eso que en la pieza de artillería a todos los perros, sobre todo los perros por el tema auditivo, y sin embargo él estaba siempre firme, así que bueno, bien. Lo que sí nos gustaría, a Liborio le pregunté varias veces, no recuerdo el nombre de uno de los soldados que lo cuidaba muchísimo a Tom. Ojalá en algún momento lo podamos escuchar. Llegamos ya prácticamente al final. La pieza de artillería se fueron destruyendo. ¿La tuya cómo estaba ahí o la destruyeron ustedes después de la capitulación? El tema fue así. Hasta el 11 de junio yo permanecí en la batería C. Hasta el 12 de junio. El 12 de junio dije que cumplimos esa misión en forma coordinada con la Fuerza Aérea. Ya al regresar de esa posición, casi en la zona de Monte Ken, cuando regreso a la posición, ahí, ante un intenso fuego que recibimos los ingleses, hubo que hacer un cambio de posición. Al hacer ese cambio de posición,
yo y 2 suboficiales más, el jefe de batería, que ya no era T6 porque fue relevado por el teniente Nabone, me ordena a mí que quede como fuerza agregada de la batería B del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba, que estaba en la zona de Royal Marine. Claro, Es decir, que los 2 últimos días de combate yo permanecí con la batería B del GA4. Y bueno, de ahí seguimos cumpliendo misiones de fuego todo el día 12, 13, 14, que ya no se durmió. Y obviamente, como nuestras piezas fueron los límites normales de la cadencia de fuego, llegó un momento dado que mi pieza quedó apuntada hacia la zona norte y se me rompió el sistema de disparo y ya quedó fuera de servicio mi obús. Y a partir de ahí quedamos aferrados con las armas portátiles para abrir fuegos, cuando teníamos el avance de los ingleses, sí. Sí, sí. O sea, como un infante más. Claro. O sea, las piezas de artillería. ¿Y las piezas, todas las que llevaron ustedes, se fueron deteriorando, se destruyeron o la autodestruyeron, como se dice, para que no use el enemigo? La mayoría de las piezas se fueron autodestruyendo solas, o sea, como fueron exigidas, fueron los límites normales, muchas fueron quedando fuera de servicio, muchas de esas piezas, hasta que el día 14 de junio quedamos todos supeditados prácticamente a 2 piezas. Ya lo teníamos prácticamente, ya estaba amaneciendo la madrugada del 14 de junio, a partir de las 4 o 5 de la mañana los argentinos se estaban replegando, la infantería, es decir, que la artillería quedamos en primera línea, y ya siendo las 6 de la mañana lo teníamos a 700 metros los ingleses. Por eso es que a partir de ahí la artillería hizo algo que es atípico en la artillería, fuego directo. ¿Por qué? Porque la artillería cumple misiones de fuego en forma indirecta, porque nosotros no vemos al enemigo, para eso tenemos el observador adelantado, que son nuestros ojos, y él nos dirige el tiro. Y el día 14 de junio hubo que bajar los tubos de los obuses y empezar a hacer fuego directo, porque lo teníamos los ingleses a 700 metros de ahí. Fuego directo, o sea, al enemigo. Y los relatos están, ¿no? O sea, dieron efecto, como que prácticamente la primera línea británica recibieron muchísimas bajas. Efectivamente, tal es así que el día 14 de junio, bueno, quedamos aferrados con 2 obuses, y bueno, uno de esos obuses que también queda fuera de servicio, y hasta que quedamos con un solo obús. Ya para todo esto ya eran aproximadamente las 9 de la mañana. Ahí a los pocos minutos se recibió la orden del cese del fuego. Bien. Y nosotros obviamente queríamos seguir tirando, y llega la orden de que había que dejar de tirar porque el general Menéndez había ordenado el cese de fuego en toda la isla. Y la sensación tuya ahí, y el personal que estaba con vos, que decía que tenemos que entregar las armas, bajamos a Puerto Argentino. Se produce una sensación de impotencia porque obviamente nosotros queríamos seguir cumpliendo misión de fuego, a pesar de que ya la infantería se había replegado en su totalidad, que quedó la artillería en primera línea prácticamente. Y tengan en cuenta que yo, como estaba como fuerza agregada con la batería B del GA4, que era una unidad de combate distinta a la mía, porque yo era perteneciente al Grupo Artillería 3, a partir de que se produce el desenlace, yo me empiezo a replegar hacia la zona de la posición del Grupo Artillería 3 para reintegrarme con mi unidad de origen, digamos. Y ahí vos, con todo tu armamento, después, ¿cómo fueron hacia el aeropuerto con armamento? ¿Tiraron armamento individual de ustedes? ¿Cómo fue eso? No, cuando se produce el silencio en el campo de combate, eso fue el 14 de junio. Permanecemos en las posiciones de fuego 2 días más, hasta que después nos ordena que nos desplacemos hacia la zona del puerto. Bueno, y antes de llegar a esas posiciones había un puesto de inglés que nos ordenaron dejar todas las armas portátiles que iban quedando apiladas en una zona. Y bueno, a partir de ahí nos subimos, nos embarcamos en unos buques de desembarco que nos transportaron hasta el Canberra. ¿No te preguntaba grado y nada? ¿O sí? ¿O qué función cumplías? ¿Ahí los británicos o fueron...? No, nos separaron, nos hicieron hacer fila por un lado los cuadros y por otro lado los ex soldados. Y bueno, y ahí vamos ingresando. Sí, ellos obviamente sabían que nosotros teníamos jerarquía, que manteníamos grado, así que por eso nos separaron en filas de oficiales y suboficiales, y a partir de ahí nos empezaron a embarcar. ¿Qué barco? ¿Te acordás que volviste? Yo vine en el transatlántico, el Canberra. El Canberra. ¿Y desembarcaste en qué puerto? En Puerto Madryn, llegamos el día 22 de junio. 22 de junio. Ahí, después, ¿cómo fueron? ¿Volvieron a la unidad? ¿Volviste vos al Grupo Artillería 3? Ahí ya, bueno, quería preguntarte, ahí ya recibía la información de que había personal muerto en combate ya.
Efectivamente, las bajas que tuvo el Grupo Artillería 3 fueron 2 nomás. El Teniente Ramos, que muere en acción en Monte London, y el Cabo Primero Quispe, que muere en la madrugada del 13 de junio por impacto de la onda expansiva de un proyectil. Quispe, tienen 2 caídos ustedes. Sí. Y heridos, sí, heridos tenían varios. Heridos obviamente tuvieron muchos, entre cuadros y soldados hubieron muchos heridos, sí. De ahí de Puerto Madryn, ¿cómo se trasladan? ¿Qué dicen? Vamos nuevamente a Mercedes. No, cuando llegamos a Puerto Madryn, inicialmente llegamos a la ciudad de Puerto Madryn, somos recibidos por los integrantes de esa ciudad, que fue muy emotivo, muy emocionante, porque la verdad que tuvimos un recibimiento muy, muy lindo por parte de esa gente. Permanecemos ahí escasas a 3 horas, en un galpón, desayunamos, nos alimentamos, y antes de las 18 horas nos desplazamos hacia la zona de Puerto Madryn, donde llegamos a la zona del aeropuerto, y ahí nos transportan en los aviones, en los Boeing, y llegamos en la noche, aproximadamente a las 1, a Palomar llegamos. Claro, donde nosotros cuando llegamos a Puerto Madryn, fuimos a la base aeronaval de Trelew, que estaba a 40 kilómetros de Puerto Madryn. Seguramente ustedes habrán hecho el mismo viaje. Efectivamente, llegamos ahí y bueno, nos subimos a los aviones y llegamos a la zona del Palomar en la noche del 22 de junio. Nos esperaban 2 colectivos Chevalier, nos trasladan hacia las instalaciones de la Escuela Suboficial de Sargento Cabral, donde llegamos ahí, nos bañamos, nos dan ropa nueva y donde descansamos. Y ahí permanecimos 5 días en la Escuela Cabral. Vamos a una tanda y concluimos con el tema relato. Muchas gracias. Bueno, seguimos con nos encontramos acá el tema de la producción, pasándole el cable de último momento a Pablito. Ahí, ¿qué tenés? Mensajes. Sí, tengo el último mensaje, que es un poquito para refrescarle la memoria a Horacio.
Sí, dice, mi cabo primero Godoy, jefe de una pieza de la compañía, de la artillería, de la batería C, del grupo de artillería 3. Un abrazo para Horacio, hermano de la vida, del capitán retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Héctor Tesey. Ah, mirá. Bueno, la verdad que agradezco infinitamente ese saludo de mi amigo y hermano de las turbas, Héctor Tesey, quien fuera mi jefe de batería, efectivamente, en la zona de Moybrook, con la batería C. La verdad que pasamos muchos momentos agradables con el capitán y actualmente estamos hermanados por la causa y estamos escribiendo la historia de los 40 años de la batería C. Hablando de escribir, vos escribiste el libro, porque ahí tenés un libro que es muy importante, que es el único libro sobre la artillería y específica, ¿no? Efectivamente, yo al cumplirse los 25 años de la Guerra Malvinas, en el año 2007, publiqué el libro Así luchamos los artilleros en Malvinas, y esto va a la memoria de la batería C. Inicialmente fue una idea mía de que se conociera la actuación brillante que tuvo la batería C en Malvinas, porque al ser una batería que se formó al solo efecto de la guerra y después se volvió a disolver, nunca más se supo la historia de la batería C. Por eso es que yo quería relatar la historia de la batería C. Tal es así que actualmente con Héctor Tesey estamos agrupando distintos relatos de todo lo que integramos la C para que el año que viene, cuando se cumplan los 40 años de la guerra, podamos sacar a luz la historia completa de la batería C. Excelente. El título de tu libro. Así luchamos los artilleros en Malvinas, y esto va a la memoria de la batería C. Yo me acuerdo que nos encontramos, ¿te acordás? Los chicos siempre decimos Ballester Copia, que es un gran colaborador nuestro. Estabas haciendo las copias, me acuerdo siempre. Así que es un buen material. Tu historia, entonces, cuando regresás ahí, estuviste 5 días en la Sargento Cabral. ¿De allí a tu unidad o dónde te destinaron? Sí, luego de haber permanecido 5 días en la escuela de suboficial Sargento Cabral, donde hicimos distintas actividades. Al tercer día nos dieron franco en Campo de Mayo, y obviamente todos saben que salimos de combate. Yo tenía a mis padres al sur de la provincia de Buenos Aires, es decir, en la localidad de Quilmes. Llego aproximadamente a las 21 horas en la casa de mis padres. Cuando golpeo, obviamente ellos no esperaban esa sorpresa de que yo cayera en mi casa. La que me atendió fue mi madre, quedó sorprendida, y mis hermanas, que me saludaron muy emocionadas, y mi papá se largó a llorar porque mi padre, como yo, después que me tuve que desplazar hacia primera línea para integrar la batería C, a partir de ahí no mandé más carta. Eso fue el 4 de junio. Entonces mi padre estaba angustiado porque no tenía noticia mía. Claro, no sabían qué pasaba. Tal es así que cuando llego a Quilmes, esa noche estaban muy contentos, emocionados, y bueno, y al día siguiente, yo esa noche dormía en Quilmes, al día siguiente tenía que presentarme nuevamente en la Escuela Cabral. Y permanecí 2 días más, y a partir de ahí toda la unidad al completo volvemos a Corrientes, a nuestra unidad de origen, que es el Asiento de Paz en Paso de los Libres. Y ahí cuando vos volvés nuevamente, tu papá te habrá dicho, tu mamá, acá nos dijeron que estaban ganando y ustedes se rindieron, o no sé cómo es la palabra. Cuando vos volvés a tu unidad, ¿cómo son tratados ustedes? Inicialmente, cuando nosotros caemos a la unidad, allá por el 24 o 25 de junio, prácticamente oficiales no teníamos, porque la masa de los oficiales, desde el jefe de unidad y la mayoría de los oficiales, quedaron prisioneros prácticamente hasta el 14 de julio. Es decir, que nosotros cuando llegamos a la unidad estaba a cargo de la unidad un mayor, y habían pocos oficiales. El recibimiento en general fue sin mayor relevancia, en el sentido de que ni bien llegamos a la unidad, volvimos a nuestras habitaciones y estuvimos de franco aproximadamente por 2 o 3 días, y después ya nos ordenaron volver a la unidad, y después licenciaron a los soldados con cripto. Se hizo una formación a los 2 días, lo licenciaron a la mayoría de los soldados, se le dieron la baja, se fueron. Hubo una despedida muy emotiva porque nosotros habíamos hecho una cuestión de hermandad con los soldados que fueron a nosotros. Entonces, esos días que se fueron de baja, la mayoría de los cuadros estábamos, y fue muy emocionante, muy emotivo de poder despedir a nuestros soldados que estuvieron en la guerra. Y bueno, y después, a partir de ahí, nos quedamos simplemente con los soldados de la 63, que también los licenciaron a los soldados. Y a los cuadros también nos dieron licencia por 10 días aproximadamente, hasta que ya cayó el jefe de unidad.
¿Y después vos tu función seguiste cumpliendo allí, en el mismo regimiento, o tuviste otros destinos? No, había una orden en la mayoría de las unidades de todo lo que fue a Malvinas, que el personal que había ido a Malvinas no podíamos permanecer en la unidad, así que a mí me salió el pase en el grupo Artillería 1 que estaba en Ciudadela en ese momento. Ciudadela, sí, sí. Y ahí, bueno, aparte, bueno, vos estudiaste, sos abogado, te recibiste, ¿vos te retiraste de su oficial principal? Sí, yo como una forma de superarme y pasar todo lo relativo a la guerra, tengan en cuenta que yo los primeros 3 años estuve bajo tratamiento médico por el tema de que tenía, pesadilla, tenía cosas así, como nos pasó a todos los veteranos de guerra. Totalmente, sí. Después, para poder superar toda esta situación, empecé a estudiar y efectivamente me recibo de abogado. Y después seguí en actividad hasta alcanzar el grado de suboficial principal, donde solicité mi retiro voluntario para poder seguir ejerciendo la abogacía. Actualmente soy miembro del Rotary Internacional, fui presidente de la Asociación de Abogados de San Martín durante 6 años, fui presidente del Rotary de San Miguel y de Bellavista 2 periodos, y actualmente estoy como asistente del gobernador del distrito en el Rotary. Vos estabas prácticamente para ascenso, ¿no? A suboficial mayor, ahí ya te faltaba poquito, ¿no? Efectivamente, yo estaba en condición de ascenso, me considera la Junta y el jefe de unidad de esa época me pidió que no solicite el retiro, que yo ascendía y le dije que no, que yo ya había tomado una decisión y me quería dedicar de lleno al ejercicio profesional de la abogacía, obviamente. Bueno, bien, excelente, excelente. Y ahora con la tarea que es difundir la causa marina, porque vos estás dando charla, siempre estás haciendo una vez al año allí con el Rotary, lo cual nos invitaste siempre a la gente de Aviación de Ejército, presente ahí, así que es importante que estás haciendo la tarea, Horacio. Efectivamente, yo actualmente como miembro del Rotary Internacional, ya hace 15 años que soy integrante del Rotary, es una institución internacional, ayudamos a los más necesitados en la comunidad. Y efectivamente todos los años en el mes de abril siempre hacemos la jornada patriótica Gesta de Malvinas y siempre hago uso de la palabra, cuento mi experiencia y obviamente invito a todos los veteranos de guerra que quieran participar con sus charlas porque se produce una gran convocatoria y la gente le interesa todo lo relativo a Malvinas, obviamente. Sí, sí, es muy emotivo, siempre presenciamos, así que... Y el otro tema es, ahora, bueno, con la tarea de tu libro, ampliación de lo que es el Grupo Artillería 3, la compañía C, eso es importantísimo. Adolfo, Claudio, estamos ahí, igual tenemos tiempo. O sea, la verdad que nos dejó a todos con la boca abierta de todo. Yo he visto fotos, porque yo de la parte ejército no conozco mucho, pero he visto fotos de la cantidad de proyectiles que han tirado y la verdad que es algo extraordinario lo que han hecho esta gente. Y como todos, en cada uno pusimos nuestro granito de arena para hacer lo que hicimos. ¿Vale? Mirá, es increíble, yo lo viví prácticamente a pocos kilómetros de ello, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros nos separaría la posición de nosotros del Monte Saper entre el BIN 5 y la compañía C del 3 de Infantería. Yo que lo viví en persona, escuché, lo vi, no se puede describir, no se puede decir lo que es como cuando dicen saqué una foto, pero ni una película se identifica con ese tema. Para nada. El bombardeo final entre lo que fue el 11 de junio al 14 de junio es indescriptible. No se puede comentar, porque yo lo quiero comentar y entro en combate, o sea, me cierro los ojos y siento caer la artillería que nos caía a nosotros por los ingleses. Sí, era más de 54 bocas tirando hacia el lado argentino, más la parte naval. O sea, era insostenible la zona, increíble. No te preguntamos, ¿tu familia, hijos? Sí, soy casado, tengo 4 hijos, 3 hijas mujeres y un hijo varón y 2 nietos. Todos viven acá en Buenos Aires. Excelente. Ahora, bueno, siempre nosotros tenemos un obsequio de la bodega que nos trae un veterano de guerra de Mendoza, así que te vamos a hacer entrega, un recuerdo, humildemente, es un buen vino, lo tenés que llevar, o sea, no es que tenés que devolverlo ni nada, así que muchísimas gracias Horacio, la verdad que siempre nosotros, bueno, tenemos el tema familiar, ¿no? Que siempre estamos, ¿no? A todos los televidentes es importantísimo, como dijimos, la artillería lo que hizo, hasta último momento agotó sus piezas, agotó las municiones, agotó al personal, pero se siente orgulloso de lo que hicieron. Así que muchísimas gracias Horacio.
sabés que aquí de San Martín sos nuestro asesor legal y nos dijo él, pero está colaborando con muchos veteranos de guerra con todo un tema legal que necesitan y él siempre está, yo te molesto a cualquier hora, digo, che, mira que te va a llamar Horacio, y dice, dale, llama, y ahí está él siempre haciendo, escribiendo y dando una mano a todos los veteranos de guerra que necesitan el tema legal y así también personal, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, gracias a los televidentes, gracias a vos, Antonio, Claudio y Adolfo, por haberme invitado al programa. Para mí fue un honor, así que me despido de todos ustedes y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ya prácticamente, Pablito, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Adolfo, Claudio, algo, ya estamos ahí unos minutos casi por cerrar el programa. Bueno, agradecerle a Horacio. Lo vemos siempre, lo vemos todos los días. No, sí, no sé, pero que venga acá a la televisión es dar la cara delante de una cámara es completamente diferente a vernos todos los días. Y el relato de él yo ya lo había vivido, lo había escuchado en Café Malvinas. Café Malvinas, claro, si estuvieron juntos. Eso no lo comentaron, ¿eh? Estuvieron juntos compartiendo. Y estamos, bueno. Adolfo, ya estamos cerrando el programa. Bueno, gracias a todos los televidentes que nos siguen todas las semanas y bueno, todas las semanas tenemos un relato como el que hemos tenido hoy, excelente. Bueno, como siempre tenemos un lema que dice, el pueblo quiere saber de qué se trata y esta vez es la causa malvina, causa nacional. Muchísimas gracias, buenas noches. Excelente. Muy bien, buenísimo. Que no hayas escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día.